enemigos nos han creado un desafío nuclear durante 20 años porque saben que el avance en la industria nuclear es la clave para el progreso científico del país. Así lo ha dejado claro el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, a la par de sentenciar que Occidente miente al exponer su miedo de que Irán esté fabricando armas nucleares. Eso y más en su reciente discurso. Lo vamos a analizar de inmediato acá en Detrás de la Razón. Que tengan muy buena semana. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, visitó el domingo una exposición en Teherán, la capital, sobre los logros de la industria nuclear del país en los ámbitos de la agricultura, salud, industria, medio ambiente y agua, entre otros. Tras la visita, afirmó que Occidente miente cuando dice que tiene miedo de la posible fabricación de armas nucleares en Irán. میدانند که ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. اینو جامعه اطلاعاتی آمریکا بارها تا حالا تصریح کرده که ایران دنبال تسلیحات هسته‌ای نیست. همین چند ماه پیش هم دو مورد تو همین 4-5 ماه اخیر دو مورد اعتراف کردن بودن هیچ نشانه‌ای از حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای دیده نمیشه. راست میگم. El ayatolá Jamenei señaló que el Islam rechaza el uso de armas nucleares para la matanza masiva de la gente. Sin embargo, en su opinión, Occidente usa como pretexto las acusaciones de la fabricación de armas nucleares para mantener atrasado al país persa. ما رو از مبنای اسلامیمون نمیخوایم طرف سلاح بریم. اگر این نبود و میخواستیم بریم جلوش نمیتونستن بگیرن. همچنان که جلو پیشرفت‌های هسته‌ای ما رو تا الان نتونستن بگیرن و نخواهند توانست بگیرن. اونا میدانن که حرکت در صنعت هسته‌ای در واقع در حکم کلید برای پیشرفت‌های علمی در بخش‌های متعدد کشور. اینو نمیخوان. El líder de Irán recordó que la Agencia Internacional de la Energía Atómica y los socios occidentales de Teherán en los diálogos nucleares han dado numerosas promesas incumplidas en las últimas 2 décadas. Sin embargo, llamó a cooperar con la AIEA en el marco del Acuerdo de Salvaguardias. توصیه مؤکد من این است که ارتباط با آژانس رو حفظ کنید. در چارچوب مقررات پادمانی، یعنی زیر بار بیشترش نرید و اون چرا که طبق مقررات پادمانی باید انجام بدیم انجام بدیم. Además, llamó a mantener la infraestructura nuclear del país, que es el resultado de años de trabajo de las autoridades y científicos iraníes a la hora de sellar cualquier acuerdo eventual sobre el programa nuclear persa. ممکنه در این زمینه‌های بخواید توافق‌هایی بکنید، عیب نداره توافق کنید، اما زیرساخت‌ها دست نخوره. En alusión a la aprobación del Parlamento iraní de la ley Acción Estratégica para levantar las sanciones como un paso importante para obligar a Estados Unidos y a Europa a revocar los embargos antiiraníes, el líder llamó a respetarla. از قانون مجلس تخطی نشه. اینم توصیه بعدی. مجلس قانونی گذرونده، این قانون به نفع ماست، به نفع کشوره و به نفع صنعت هسته‌ای است. بعضی خیال میکنن این قانون مشکل درست کنه برای کشور، اشتباه میکنن. این قانون خوبی است. اصلا قانون هم هست دیگه. قانون باید عمل کرد. Al respecto, afirmó que la nacionalización de la industria nuclear muestra el fracaso de Occidente y humilla a los prooccidentales que habían intentado humillar a la nación, debilitar el ánimo y quitar la esperanza en el país.
Allí teníamos entonces parte de lo que fueron las declaraciones del líder de la Revolución Islámica de Irán en esta visita que realizó a una exposición, una exhibición importante en la capital persa sobre el desarrollo de la industria nuclear iraní. Vamos a dar paso inmediatamente al análisis. Saludamos a esta hora a Daniel Lobato desde Madrid, España. ¿Qué tal, Daniel? Bienvenido como siempre al programa. Un placer estar contigo, Dani, con la audiencia y el equipo de Hispan TV, como siempre. Un gusto que nos acompañes para, hoy abordar este tema particularmente con Irán como protagonista. Fíjate que, no es un secreto el desarrollo de la energía nuclear, pero particularmente de que no es solo un recurso para llegar a construir una bomba atómica, sino que tiene otras propiedades. Cuando el líder de Irán dice que los enemigos, y lo estoy citando, nos han creado un desafío nuclear durante 20 años porque saben que el avance de la industria nuclear es la clave para el progreso científico del país, ¿cómo se lee entre líneas esto? Bueno, yo creo que primero, para que la audiencia sepa, hay que enmarcar claramente qué es la Organización Internacional de Energía Atómica, porque con ese nombre da la sensación de que es un organismo, digamos, multilateral, democrático, algo así como la Asamblea General de las Naciones Unidas, un organismo de control sujeto a cierta fiscalización de cualquier país, y no es así. Lamentablemente es uno de esos organismos que están muy cooptados por Occidente, y hay que tener en cuenta que tiene una junta de gobernadores en la que hay, como en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es un club mafioso con asientos permanentes, pues la junta de gobernadores de la Agencia de Energía Atómica es igual, tiene 10 países occidentales con puesto permanente, y por tanto el dictado de esta agencia va a ir el curso de las investigaciones de esta agencia va a ir siempre en el curso de lo que Occidente determine, y así ha sido que todos sus máximos responsables, desde el anterior, el japonés, no me recuerdo el nombre, al actual Rafael Grossi, van muy encaminados a un objetivo muy concreto, ¿no? Entonces, quiero decir esto porque, para que la gente entienda, Grossi, por ejemplo, estuvo hace un año exactamente visitando el régimen colonial israelí y no le preguntó en ningún momento por las 200 armas nucleares que tiene aproximadamente, se supone, ese régimen, ¿no? Y sin embargo, pues acomete esa fiscalización exhaustiva permanente de la República de Irán, de la República Islámica de Irán, a orden y a dictado de Occidente. Eso por un lado. Y por otro lado, con respecto a las palabras del líder Jamenei, fíjate, en el pasado yo creo, y esto lo he hablado con algunos amigos iraníes o que tienen mucho conocimiento de Irán, yo creo que sus declaraciones en el pasado eran más ambiguas al respecto de si Irán podría llegar a tener o no armas nucleares, daban lugar a quizá distintas interpretaciones. La cuestión es que ayer parece más contundente y fue más claro, ¿no? Rechazando o hablando muy claramente de cómo los castigos colectivos están completamente prohibidos en la base del Islam desde los tiempos del profeta Muhammad, en el que prohibía taxativamente cortar el agua a las poblaciones que había que atacar para conquistar, etcétera, que era un tipo de castigo colectivo en aquel momento, también envenenar los pozos, cosas de ese tipo, ¿no? Y eso lo ha relacionado con la voluntad actual de Irán y expresada por él de no tener nunca o no querer poseer armas químicas, nucleares, bacteriológicas, ¿no? Tocó todas ellas, ¿no? Entonces, lo que parece con las declaraciones de ayer es que lo que quiere dejar claro, tras en 2020, tras sufrir la ruptura unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear, antes, en 2018, pero tras unos meses de esperar a ver si Trump deshacía esa decisión unilateral, pues en 2020 sabemos que Irán acometió un proceso de, por ejemplo, enriquecimiento de uranio, entre otras muchas medidas, como vía de presión, ¿no? Y entonces lo que parece decir Jamenei con todos esos procesos es que lo que quiere demostrar o dejar clara es su intención
demostrar que Irán puede alcanzar el punto exacto de acabar teniendo un arma nuclear sin llegar a montarla o armarla o equiparla, ¿no? Parece que esa es digamos, la disuasión que Jamenei quiere plantear, ¿no? En esas intenciones, en esa declaración de intenciones. Me desconcierta un poco más un planteo que hizo de que, bueno, que no hay nada malo en alcanzar o llegar de nuevo a acuerdos con Occidente, ¿no? Manteniendo siempre, eso sí, dejando muy claro que la infraestructura nuclear iraní y el resto de infraestructuras deben ser absolutamente respetadas. Yo entiendo que, por su parte, siempre hay que mantener los puentes abiertos. En la diplomacia internacional siempre es así. Incluso Rusia, Ucrania tendrán que acabar hablando algún día. Entiendo esos puentes, pero la verdad es que se me hace muy difícil comprenderlos cuando se ve la actitud, el comportamiento de Occidente con respecto a Asia y esa ofensiva bélica, que es una ofensiva bélica multidimensional en todas sus facetas, ¿no? Entonces, bueno, lo entiendo, pero al final, en todo caso, y finalizo con esta reflexión, yo sigo pensando en mi fuero interno, y me puedo equivocar, que si alguien es arrinconado y hostigado hasta los últimos extremos, al final tiene que buscar cualquier mecanismo de defensa que esté a su alcance. Y con eso lo dejo. Lo que yo creo es que Jamenei lo que plantea es que la disuasión de llegar hasta ese límite que antes he descrito, de poder estar en condiciones de, pero no lo vamos a hacer, que esa disuasión va a ser suficiente para evitar el acoso, el hostigamiento de Occidente y especialmente de su agente israelí, del que luego podremos hablar un poco. Sí, y efectivamente, Daniel, como bien indicas, el punto de la disuasión es un elemento clave en la doctrina política de Irán, porque incluso se ha dicho en numerosas ocasiones desde sus autoridades cuando se presentan las innovaciones, por ejemplo, en temas de misiles o en temas de drones. Sin embargo, también aquí hay que aportar lo mucho que le sirve a Irán y un poco más adelante vamos a ahondar en ello, el desarrollo de esa industria nuclear para sectores como la salud, como la agricultura, como el desarrollo de ciencia y tecnología, y eso también es clave. Ahora fíjate, abordábamos aquí, y en parte de tu respuesta se hablaba un poco sobre el punto de lo estipulado por el Islam. El líder dijo: no queremos armas nucleares basado en nuestras creencias religiosas, de lo contrario no habrían podido detenerlo. Y esto siempre ha sido parte de la respuesta del Ayatollah Jamenei a esas preocupaciones o miedos que escuchamos desde la Casa Blanca o desde Occidente cuando dicen que Irán está fabricando o fabrica armas nucleares. Pero te pregunto, en este aspecto, ¿hasta qué punto esa mediática internacional o las declaraciones de Occidente sobre esos miedos, entre comillas, siguen teniendo impacto cuando se entiende o cuando el público, el común denominador entiende que la base de Irán en el Islam prohíbe llevar a cabo y tener este tipo de armamentos, o incluso cuando organismos internacionales como la AIEA, a pesar de todo lo que se le puede cuestionar, han inspeccionado últimamente el trabajo nuclear de Irán y hay constancia de la cooperación que está teniendo el país en torno a este punto? Sí, efectivamente. Bueno, ya hemos hablado antes del rol de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Siempre hay que tomarlo con muchas reservas, porque bueno, el otro día Rafael Grossi dijo que Irán había dado pasos significativos en permitir la inspección de algunos sitios nucleares, pero que estaba lejos, siempre hay un pero, ¿no? Estaba lejos de cumplir completamente todos los acuerdos o los compromisos del pasado mes de marzo con la Agencia de Energía Atómica. Siempre hay un pero, y eso es la dinámica en la que se mueve la Agencia de Energía Atómica. Siempre hay un nuevo informe de la Agencia de Energía Atómica dictado por Occidente. Han salido varios. El verano pasado, creo recordar, salió uno. El verano de 2021 también sacaron otro. Parece que siempre hacen coincidir en verano, en los cuales se alertaba de la actitud de Irán, del miedo ante el avance de los programas iraníes, de nuevos lugares que Irán no permitía inspeccionar. Por tanto,
al final la agencia se mueve en esa dualidad de ser un organismo aparentemente regulador, normativo, técnico, que no se atiene a unos principios políticos ordenados por un patio trasero, pero al final también le asoma esa patita de... por tanto, no podemos confiar, porque esa patita occidental, que es la que le dicta a la Agencia de Energía Atómica, en este caso a Rafael Grossi, a escribir de vez en cuando auténticos informes sumisos a la voluntad de Occidente, pues es la que también, esa patita occidental o ese dictado occidental es el que mediáticamente, como tú dices, hace creer al mundo, a las audiencias occidentales, que Irán está en una disposición de atacar el mundo y crear un holocausto nuclear, ¿no? Cuando precisamente hace unos días muy poca gente sabe que altos mandos del ejército colonial israelí han dicho, bueno, es que estamos alarmados del potencial bélico iraní y entonces quizá no tengamos más remedio que golpear Irán, ¿no? Esta es una letanía que llevan afirmando durante los últimos años, ¿no? No tenemos más remedio que atacar primero, destruir primero Irán, porque nos da miedo su poder defensivo, hay que decir, porque es un poder defensivo el de Irán, no es un poder ofensivo, pero como les da miedo esa capacidad de autodefensa de Irán, entonces no tienen más remedio que destruir Irán. Eso es básicamente lo que dice Israel, que eso sí que es una actitud y un comportamiento absolutamente belicista y genocida, ¿no? Entonces, bueno, se produce ese conflicto en las narrativas, porque al final es verdad que Rafael Grossi tiene que establecer un informe técnico de lo que ha visto y no puede más que ser mínimamente objetivo a pesar de las presiones que recibe Occidente, y en ese sentido también la prensa no puede más que recoger las declaraciones de Grossi, a pesar de que también a su vez sean taquígrafos del Pentágono y tengan que seguir alarmando sobre la amenaza iraní. Entonces se produce esa confusión en la audiencia occidental y mundial pero al final Irán quiere destruir el mundo o no. ¿En qué quedamos, no? Bueno, pues ahí nos movemos. Y la realidad es que la voluntad de Irán se ve claramente que sigue adelante con sus programas de desarrollo científico y técnico, incluso los que tú has dicho contra el cáncer, que durante el terrorismo económico ha sido realmente un sufrimiento, un castigo colectivo para la población iraní, que no ha podido importar productos digamos de quimioterapia o de radioterapia para combatir el cáncer en su población. Vamos a agregar, Daniel, si me permites, a esta hora al análisis a Eduardo Luque. ¿Me logras escuchar, Eduardo? Bienvenido. Sí, te oigo bien, perfecto. Bueno, siguiendo con los puntos y parte de las reflexiones del líder respecto a este tema del desarrollo de la energía nuclear iraní, yo quiero agregar en este apartado y recordar la Ley de Acción Estratégica para levantar las sanciones aprobada por el Parlamento de la República Islámica en el año 2020 y que establece que el país reduciría ciertos compromisos pues al no estar obteniendo los beneficios enmarcados establecidos en el acuerdo nuclear del 2015. Eduardo, y el líder, bueno, ha sentenciado a seguir cumpliéndola a rajatabla. Te pregunto, hoy por hoy se puede decir que esto ha sido vital para que el país haya podido afrontar, digamos, los obstáculos de las sanciones occidentales. ¿Cómo ver al Irán del 2018 cuando Trump decidió sacar unilateralmente a Estados Unidos del pacto, y al Irán de hoy, del año 2023? Digamos que hay un cambio sustancial en las formas, en el fondo y en los procedimientos, ¿no? Irán si en aquel momento, cuando se firmó el pacto con el expresidente Obama, había un principio de un acercamiento, podríamos decirlo así, entre la República iraní, islámica y Occidente, ahora vemos cómo este acercamiento ha sido roto por parte unilateralmente, ha sido roto por parte de Occidente, y Irán se reorienta en el marco geopolítico hacia el nuevo foco de importancia económica, política y social, que es Asia. En este momento la República de Irán representa un aliado importante en un grupo de los BRICS que está en proceso de integración, y poco a poco se manifiesta que se separa, digamos, de este influjo por parte de Occidente, que vemos que no va a aportar absolutamente nada
sino sanciones sobre sanciones al gobierno y al pueblo iraní, y que obviamente lo que está provocando es el efecto inverso de lo que pretendía Occidente. Si Occidente pretendía humillar y hundir al país persa, lo que ha conseguido es lo contrario, ¿no? El país persa se une con sus nuevos aliados, con Rusia, con China, con India, con Pakistán, los países que tiene en su entorno, y rompe el cerco político y económico que Occidente le presentaba como una tenaza, ¿no? Así que digamos que desde entonces, desde 2018 hasta ahora, Irán han dado un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, orientándose hacia el nuevo polo, digamos, de crecimiento en importancia del mundo, que es Asia. Eduardo, me mantengo contigo antes de volver con Daniel, y fíjate, sobre la posibilidad de reavivar el Plan Integral de Acción Conjunta de 2015 o Pacto Nuclear, y que se ha visto estancado, que hemos visto estancado en las conversaciones que mantuvieron gran expectativa por varios meses desde Viena. El líder dejó claro que lo concerniente a la infraestructura nuclear del país debe permanecer intacto. Y yo te pregunto, cuando vemos precisamente el desarrollo que ha sostenido esta industria para Irán, en este sentido se comprende el por qué la parte occidental, o especialmente Estados Unidos, insisten en rehacer ese acuerdo del año 2015. Sí, porque había otro elemento importante que ha trascendido muy poco en los medios occidentales, que alguna vez aquí lo hemos intentado explicar en este canal, y es de que además de las exigencias que impone una vez más de forma unilateral Occidente quería además incluir en este pacto la capacidad de revisar el armamento misilístico que estaba desarrollando Irán, y que está desarrollando con muy buenos resultados. Es decir, un tema que no tenía nada que ver con el tema nuclear propiamente, Occidente ya introdujo como condición sine qua non para comenzar a hablar, a lo mejor, de levantar las sanciones, que Irán abriera sus arsenales al escrutinio de Occidente, lo cual hubiera representado para Irán un auténtico suicidio, ¿no? Poner en manos de Occidente una información que es la que en este momento está permitiendo y parando el intento del régimen de Israel de provocar una guerra también en esta zona. Esto se dijo poco, ¿no? El fondo de la cuestión, también de la postura seria y honesta de Irán, es de que, bien, podemos llegar a acuerdos en cuanto al tema del intercambio nuclear, ahí podemos ser todo lo transparentes que sea necesario, pero en temas de seguridad nacional eso es solamente para los ojos de los iraníes, como es normal y lógico, y cualquier país en su sano juicio lo haría, ¿no? Pero Occidente lo que ha pretendido es ofrecer una especie de zanahoria y el palo al mismo tiempo, ¿no? Afortunadamente no parece que la dirigencia de Irán haya caído en esta burda trampa, ¿no? Claro. A ver, ya, Daniel, me queda escasos 45 segundos para cerrar. Lo que sí es clave, y con esto cerraba parte del discurso del líder, es que la industria nuclear es uno de los componentes básicos e importantes de poder y credibilidad del país. Tu reflexión final, que creo que querías agregar algo cuando Eduardo hablaba. A ver. Sí, luego lo has añadido, Eduardo, perfectamente. Recordemos, cuando Israel dicta a Trump que rompa el acuerdo nuclear, el objetivo era, por medio del terrorismo económico, doblegar a un colapso social, y también el terrorismo físico. No olvidemos que en 2020 asesina a Qasem Soleimani, a Mohsen Fakhrizadeh, al científico nuclear iraní, etcétera, ¿no? Así es. Pero, paradójicamente, la respuesta iraní es arrasar una base estadounidense en Siria, en Irak, la base de Al-Assad. Y esto es inaudito. Estados Unidos sufre que le destruyan una base y Estados Unidos no responde. Ahí se ve la capacidad de poder. Han ocurrido cosas en estos años. Ha ocurrido esa respuesta a la base Al-Assad. Ha ocurrido que en 2021 Gaza, estamos hablando, un gueto con misiles o cohetes manufacturados, derrota a Israel en mayo del 21 porque le vacía de defensas antiaéreas. Y estamos viendo que en 2022 y 2023 los drones iraníes
iraníes están teniendo un enorme éxito. Esto ha hecho en Ucrania, esto ha hecho a llevar a sectores del régimen colonial israelí, fíjate, a reprochar que Netanyahu y al anterior jefe del Mossad, Yossi Cohen, forzasen a Trump a romper el acuerdo nuclear y decir el acuerdo nuclear era malo. Altos cargos hoy del régimen colonial israelí están diciendo el acuerdo nuclear entonces era malo, pero hoy estamos en peor situación porque estamos viendo la precisión, primero las infraestructuras subterráneas a 100 metros de profundidad de los iraníes, estamos viendo incluso los misiles hipersónicos que está presentando Irán, es decir, estamos viendo que Irán no se ha sometido a nada de eso. Por tanto, la evolución en estos 3-4 años ha sido catastrófica para el régimen israelí, también por supuesto para Estados Unidos. Y muy evidenciable. El tiempo se nos acabó, les quiero dar las gracias a ti, Daniel, y también a ti, Eduardo, por recibirnos. Hasta un próximo análisis, que estén bien. Igualmente. Hasta la próxima. Aquí cerramos el punto. Mañana vamos a continuar hablando de Irán porque su presidente Seyed Ebrahim Raisi ha dado inicio a una gira latinoamericana. El primer punto, su primera parada ha sido Venezuela, así que allí vamos a estar poniendo el foco de análisis. Buena jornada, hasta mañana.